Hola, buenos días hermanos, me alegro de estar nuevamente con vosotros. Estas últimas semanas no he podido compartir mi resumen o mi resumen, el extracto que yo hago del Ven Sígueme, porque no he tenido los medios técnicos en todo momento. Estaba en un sitio con poca cobertura y pocos sitios donde me podía poner a solas para hacer esto, ¿no? Así que me alegro de estar de nuevo con vosotros. Como tanto la reseña de la semana pasada como la de esta semana tiene que ver con profetas, la de la semana pasada era con el profeta Nefi y esta semana con Samuel en la manita, pues voy a unir un poco las dos clases porque las enseñanzas son muy similares. Aunque luego cada capítulo tiene sus puntos propios, pero en general la enseñanza es la misma. De todas formas, os invito, si no os habíais leído la reseña que tocaba, pues que lo hagáis para que así cada uno de vosotros pueda sacar sus propias conclusiones y su propia enseñanza. Vamos a empezar definiendo lo que es un profeta, que ya todos lo sabemos, pero viene siempre bien recordar que el profeta es el portavoz de Dios en la tierra. Si Dios tuviera que decir algo a la humanidad, lo haría a través del profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque él es su representante aquí en la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a esta Iglesia y de tener un profeta que nos guía. Los profetas tienen varias funciones o responsabilidades. La responsabilidad de un profeta o su función consiste en varias cosas. Primero, en hacer saber a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. Si Dios espera algo de nosotros, si Dios quiere decirnos algo, para saber cuál es su voluntad para con nosotros, lo haría a través del profeta. Y también es hacer saber a la humanidad cuál es la naturaleza de Dios, su naturaleza divina, de dónde viene Dios, quién es. Pues eso lo conocemos a través de los profetas, de las distintas enseñanzas que hemos tenido en distintos libros a lo largo de toda la vida. Otra de sus funciones es denunciar el pecado y predice sus consecuencias. Es decir, no solamente nos hace saber qué es pecado, porque el pecado ofende a Dios, necesitamos saber qué es el pecado para no hacer cosas que lo ofendan. Si yo no sé qué es un pecado, entonces ellos denuncian el pecado y predicen sus consecuencias. Es decir, ojo que si haces esto, la consecuencia va a ser esta otra cosa. Eso lo sabemos a través de los profetas también. El profeta Nefi, por ejemplo, en la semana pasada dijo cuál podían ser las consecuencias de los pecados que estaba cometiendo su pueblo. Dijo, a menos que os arrepintáis, seréis destruidos. Esa iba a ser la consecuencia de la iniquidad del pueblo nefita, que como sabemos es una profecía que esas consecuencias se cumplieron, porque el pueblo nefita no existe ya, ¿vale? Entonces, en ocasiones también el profeta puede predecir el futuro, ¿vale? Hay algunas profecías que nosotros estamos leyendo ahora en el libro de Mormón que ya están cumplidas. Por ejemplo, en esta semana hablaremos de Samuel en la manita, predice el nacimiento de Cristo. Eso ya ha pasado, Jesucristo ya nació, y también predice su muerte, Jesucristo ya murió, son profecías cumplidas. Pero nosotros sabemos que hay más, por ejemplo, otras profecías de los profetas actuales, igual que el profeta Nefi y Samuel hablaban de la venida de Cristo, ahora el profeta actual nos habla de la segunda venida de Cristo. Son cosas que todavía no han pasado. Es decir, pueden predecir el futuro, hay cosas que estos profetas para ellos será futuro, pero para nosotros ya es pasado, pero nuestros profetas actuales sí han hablado muchas cosas que pertenecen al futuro y que tenemos fe en que pasarán. La principal de todas, aunque el profeta tiene todas estas funciones, la principal función de todas es testificar de Cristo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador. Y esa es la función principal de los profetas. Todo es importante, pero ellos lo que hacen con solemnidad y con poder es testificar de Jesucristo. Debemos escuchar la guía de los profetas, porque los profetas ven cosas que nosotros no vemos y saben cosas que nosotros no sabemos. Su visión es mucho más amplia que la nuestra. Ellos son como atalayas que miran desde lo alto, entonces la perspectiva que ellos tienen no es la misma que tenemos yo desde aquí abajo, menos que nadie, ¿no? Entonces tenemos que confiar en las cosas que nos dicen, porque aunque a nosotros nos parezcan, uy, esto no puede ser, esto, ellos tienen una perspectiva que no es la nuestra,
Ellos saben cosas que nosotros no sabemos, porque Dios se las revela y tenemos que confiar en ellos. Y hay una historia que cuenta el del Neil Anderson, que ilustra muy bien esta visión que tienen los profetas, pero que nosotros no tenemos. Él vivía en Florida, y vivía en una casa con un jardín muy grande, y en su jardín tenía césped. Y hay un insecto allí en Florida que se llama grillo cebollero, que es un insecto marrón muy pequeño que ataca al césped. Y dice que estaba en un día en la puerta de su casa hablando con un vecino y pasó por allí un grillo cebollero de estos. Y el vecino, que era un entendido en césped, le dijo: vecino, tiene usted que fumigar su césped. Pero el elder pensó: pues si hace poco yo he fumigado ya mi césped, en tirar el dinero, volverlo a fumigar. No obstante, al día siguiente, cuando se levantó, fue a mirar por su césped y vio que no había ningún grillo. Y entonces pensó: bueno, pues este grillo que pasaba por aquí, pero mi césped no tiene nada. Al cabo de unos 10 días, al salir de su casa, de pronto se dio cuenta que el césped tenía grandes zonas marrones. Se había echado a perder totalmente. Y cuenta él que es como si hubiera ocurrido todo durante la noche, porque cuando él inspeccionó unos días antes su césped estaba perfecto. Y es que había muchas cosas que él no sabía en cuanto al grillo cebollero, pero que su vecino sí que sabía. El vecino sabía cosas de este grillo, como por ejemplo que no viven a ras del suelo para que él, cuando vaya a inspeccionar su césped, lo pueda ver, sino que viven debajo de la tierra, con lo cual, aunque él mirara el césped, no los iba a ver. Pero además sabía otra cosa que tampoco sabía el elder, y es que estos grillos no atacan las hojas del césped, sino las raíces. Por lo tanto, por mucho que él mirara sus hojas de su césped, no iba a encontrar el daño que estaba causándole el grillo. Pues hermanos, nosotros tenemos a los profetas. Ellos también saben cosas que nosotros no sabemos. Y ven cosas que nosotros no vemos. Saben que hay cosas que están ocultas, como por ejemplo las tentaciones de Satanás. Nosotros tenemos grillos cebolleros que atacan nuestro espíritu. Y no lo vemos, porque lo hacen a oscuras. Lo hacen, porque estos bichos también salen durante la noche, igual que Satanás. Lo hace cuando menos lo esperamos, a oscuras, despacio, sigiloso. Y cuando nos vamos a dar cuenta de que nos está atacando, ya estamos muertos. ¿Qué es lo que le pasó a ese césped? Por eso debemos de escuchar las palabras de los profetas. Ellos nos avisan: tienes que regar el césped, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu espíritu, tienes que limpiarlo de esos grillos cebolleros. Y lo hacemos con nuestra medicación, porque es el mal de todas las cosas: arrepentirnos, obedecer los mandamientos, orar, ayunar. Eso mata a los grillos, mata a Satanás. Él tiene poder sobre nosotros si lo dejamos, si no escuchamos a los profetas, pero si escuchamos a los profetas, Satanás no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Cuando el profeta Nefi habló a su pueblo con el corazón roto y el alma rota, porque le dolía ver cómo su pueblo había caído en la iniquidad, pues les habló duramente, ¿no? Y le dijo que a menos que se arrepintieran, como hemos visto antes, serían destruidos. A sus palabras, a las palabras de Nefi, el pueblo reaccionó de dos maneras, como nos suele pasar a los miembros de la iglesia. Hay unos que apoyan lo que dicen uno y otros que apoyan lo que dicen otro. Entonces habían algunos, los inicuos, lo que respondieron eran con enojo y con rabia ante Nefi, porque le estaba diciendo la verdad a la cara y eso no le gustaba. Y en cambio había otra parte del pueblo que defendía a Nefi y que le decía a los demás que no lo atacaran porque era un hombre bueno, ¿no? Pero la mayoría del pueblo, porque la mayoría del pueblo era inicuo, como actuaban era atacando al profeta, porque la verdad esa a la cara pues no les suele gustar a la gente inicua. Samuel el lamanita fue a Zarahemla enviado por un ángel para proclamar la palabra de Dios. Durante muchos días él intentó predicar el evangelio e intentó predicar la palabra del Señor, pero no lo escucharon. En el pueblo no querían escucharlo y nos preguntamos que por qué. ¿Por qué no querían escuchar a Samuel el lamanita después de tantos días predicando? ¿Por qué era de otra raza? ¿Por qué era lamanita? Y los nefitas, vamos, ¿cómo iban a consentir ellos que le predicara a un lamanita
Si ellos habían enseñado a los lamanitas, ¿sería por eso? ¿Sería a lo mejor porque las cosas que Samuel, el lamanita, les quería enseñar, ellos no querían oírlas porque no les interesaba, por lo que hablábamos antes, se sentían ofendidos ante eso, eran unos incrédulos? Sea por la razón que sea, el caso es que no querían escuchar en el pueblo a Samuel el lamanita. Sea por la raza, sea por el mensaje que llevaban, sea por lo que sea, no querían escucharle. Entonces lo echaron del pueblo. Y cuando ya Samuel se estaba yendo, oyó una voz. Y era la voz del Señor, que le decía que volviera y que predicara al pueblo, que predicara las cosas que le dijera al corazón. Es decir, Samuel el lamanita no predicó las cosas que él quería, pues le voy a decir esto y lo otro. No. Samuel el lamanita predicó las cosas que le dijera al corazón. Y yo tengo una pregunta. Cuando nosotros tenemos cosas en el corazón que queremos decir, si vienen de Dios, sabemos que es revelación personal. ¿Y le hacemos caso siempre a esas cosas? Porque a mí me ha pasado veces que a lo mejor siento que tengo que decir algo a alguien y a lo mejor por miedo, por si acaso lo que estoy sintiendo no lo estoy sintiendo, no lo estoy interpretando correctamente, por miedo a ofender, pues a lo mejor no lo digo. Y a lo mejor estoy privando a otras personas de algo que el Señor tal vez a través mía le quiera decir, pero no siempre hago caso a esas impresiones, no voluntariamente, sino porque le quito importancia, como que son cosas de mi cabeza, ¿no? Bueno, pues Samuel el lamanita lo que iba a predicar eran las cosas que sentía en el corazón, que era la revelación que le venía de Dios, con lo cual lo que le fuese a decir eran palabras correctas, porque el Señor mismo las estaba poniendo en su corazón. Hermanos, cuando tengamos una revelación, si sentimos que está en armonía con el Evangelio del Señor, nunca dejemos de hacerle caso a una revelación, nunca. Porque si está en armonía con el Evangelio, aunque a lo mejor sea algo de nuestros propios pensamientos, da lo mismo, porque está en armonía con el Evangelio, no vamos a hacer ningún daño a nadie con eso. Y si no está en armonía con el Evangelio, pues entonces evidentemente lo rechazamos, ¿no? Pero cuando sea algo bueno, lo que sentimos, voy a hacer esto. Aunque venga de nuestro propio pensamiento, si es algo bueno, hacedlo. Porque muy probablemente sea el Señor quien lo haya puesto en nuestro corazón. Igual que puso las palabras en la boca de Samuel el lamanita, y él predicaba lo que tenía en su corazón, que se lo había puesto Dios por revelación. Vamos a ver algunas de esas enseñanzas que le vinieron al corazón al profeta Samuel el lamanita. Y vamos a leer en el Amán 13, versículos del 6 al 7. Nada puede salvar a los de este pueblo sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que de seguro vendrá al mundo y padecerá muchas cosas y morirá por su pueblo. O sea, aquí ya está profetizando que Jesucristo de seguro vendrá al mundo y padecerá muchas cosas. Vino al mundo y padecía muchas cosas. Murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos algún día, si nos arrepentíamos de nuestros pecados y de las cosas que hacíamos mal. Y continúa. Y he aquí, un ángel del Señor me lo ha declarado. Él impartió alegres nuevas a mi alma. Y yo lo quise decir, pero vosotros no quisisteis recibirme. Vale, ya vamos a seguir con más cosas que le vinieron al corazón a Samuel el lamanita. Vamos a leer ahora en el Amán 13, en el versículo 13, que dice: benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Pues he aquí, si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, he aquí, yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruyera. Entonces, en este versículo 13 hemos visto que la rectitud personal de unos pocos puede ser una gran bendición para los demás. La clase de vida que nosotros llevemos de forma individual puede cambiar la historia, porque podemos ser uno de esos justos que el Señor encuentre y por los que una ciudad no sea destruida o una cosa terrible no pase, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque el Señor no encontró ni siquiera a 10 personas justas entre Sodoma y Gomorra, pero si las hubiera habido, esas ciudades no se hubieran destruido. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, que a lo mejor, porque ahora mismo se percibe mucha maldad en el mundo, pero están infiltradas en toda la sociedad, en los gobiernos, en las grandes empresas, en las iglesias, en todas partes, y algunas
cosas, dices, madre mía, ¿cómo puede haber tanta maldad? Y es que está en todas partes. Pero también hay personas justas, también hay muchas personas buenas. Y nosotros deberíamos de encontrarnos en ese grupo de personas buenas, que pueden hacer que la historia cambie y que pueden hacer que el mundo sea mejor. Uno puede decir, bueno, yo solo no puedo, ¿no? Yo solo no puedo, pero si hay muchas personas que son así, pues sí que se puede cambiar la historia del mundo y sí que se puede acabar con la maldad. Si las personas que la cometen se arrepienten, pero dejarán de pasar cosas malas por proteger a las personas justas que puedan haber. Eso es algo precioso, porque nos muestra la compasión de Dios por esas pocas personas que puedan haber justas en algún momento en un sitio determinado. Por favor, pidamos al Señor que nos ayude a ser buenas personas y a formar parte de los justos, de los que podamos hacer que otras personas se salven gracias a que estamos allí. Puede parecer que es muy presuntuoso, mira, pero si meditamos en esto, según lo que dicen las Escrituras, es posible, porque dice eso: Sodoma y Gomorra no fueron destruidas porque no se hallaron ni 10 personas justas, y que esa ciudad no fue destruida, donde estaba predicando Samuel en la manita, gracias a las personas justas que allí habían. Vamos a leer los versículos 26 y 27 de Lamán 13. Y bueno, esto están hablando de sus antepasados, ¿no? Ellos estaban hablando de sus antepasados y le dice Samuel: he aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es el diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. A ese lo destruye, a ese lo echan y lo apalean, porque le están diciendo esas cosas. En cambio, mas he aquí, si un hombre llegara entre vosotros y dijere: haced esto y no hay mal, haced aquello y no padeceréis, sí, dirá: andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniera entre vosotros y dijere esto, lo recibiríais y diríais que es un profeta. Porque como dice cosas que me gustan, esto que no pasa nada, sé orgulloso que tampoco pasa nada, ves en busca de las riquezas, que eso es lo que tiene que hacer. Uy, qué profeta, qué listo. Pero en cambio el que nos dice: arrepiéntete, vas por el mal camino, no, ese hay que destruirlo y echarlo del pueblo. Y eso es lo que estaba pasando aquí, que se dejaban guiar por los falsos profetas porque no les interesaba lo que le decían los profetas verdaderos, ¿vale? Preferían andar en tinieblas, guiándose por una luz incierta, que no es luz, que es oscuridad, en vez de guiarse por la luz que emana de Dios y que emana de sus profetas, ¿no? Y así es como actuaba el pueblo. A uno, pues porque como le testificaba del mal, no le interesaba que fueran profetas, ese era el diablo. Y en cambio, el que te lo pone todo fácil, amigo, ese sí que es un profeta bueno. Fíjate qué bueno que es las cosas que me deja hacer. Samuel en la manita hizo otra profecía que en su cumplimiento lo verían pronto, porque él lo que profetizó es que dentro de 5 años después de que él estaba hablando al pueblo, nacería Jesucristo. Y dio unas señales que ocurrirían antes del nacimiento de Cristo. Y esas señales eran que no habría oscuridad durante 2 días, es decir, sería el día, la noche seguiría viendo claridad, la claridad del día siguiente y la noche del día siguiente también claridad. Es decir, no habría oscuridad durante 2 días consecutivos, aparecería una nueva estrella y habrían señales y prodigios en el cielo. Samuel habló de las señales que aparecerían cuando fuese a venir el Salvador, 5 años después, para que ellos conocieran las señales. Y así, al conocer las señales, cuando empezaran a ocurrir esas cosas, ellos creyeran en Cristo, porque si creían en Cristo se arrepentirían, y si se arrepienten se salvarían, que al final es lo que quieren los profetas. Los profetas no quieren advertir las cosas para que tú las escuches y nada, sino para que las escuches, para que en ti hagan que tú actúes y podamos arrepentirnos y podamos salvarnos. Y por eso él hablaba de las señales, para que así creyeran en la palabra de Cristo, creyeran en el Señor y pudieran arrepentirse y ser salvos. Después de profetizar de la venida del Salvador, profetizó también de su muerte y les enseñó que Jesucristo vendría
para traer la salvación a los hombres. Lo hemos visto en varias clases ya, el proceso de cómo consigue uno llegar a Dios a través de Jesucristo, gracias a su expiación. Bueno, entonces se habló de la muerte de Jesucristo y también de las señales de su muerte, que serían las señales de su muerte, que el sol se oscurecería, la luna y las estrellas dejarían de brillar y de dar luz durante 3 días, habrían truenos, relámpagos, terremotos. Imaginaos, durante 3 días, cuando aquí hay un terremoto, bueno, aquí no hay terremoto en Cartagena, me refiero en el mundo, cuando hay un terremoto suele durar minutos, y los que tienen en la escala Richter un grado elevado, pues causan destrozos impresionantes, muertes, destrucciones de casas y luego además años para recuperarse esas ciudades. Pues imaginaos durante 3 días ocurriendo terremotos de ese calibre, ¿no? Sería terrible, fue terrible. Las señales y los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen su corazón. Pero aunque pueden fortalecer la fe, al que no cree, al que tiene el corazón endurecido, no los convierte. De hecho, hemos visto cuando estaba predicando Nefi que vieron prodigios y vieron señales y vieron milagros las personas que le estaban escuchando, y eso no causó que se convirtiera a nadie. Quien tenía el corazón dispuesto y el corazón arrepentido fortaleció su testimonio ante esos milagros y ante esos prodigios, pero el que lo tenía endurecido no le sirvieron de nada las señales. Es que ahora pasa exactamente lo mismo. Si ahora mismo ocurriese un milagro, que apareciera una hueste de ángeles y empezaran a profetizar, yo estoy segura de que mucha gente no lo creería. Dirían que es una artimaña de Satanás, dirían que si yo se lo cuento a alguien porque me lo he inventado, si lo ven con sus propios ojos que es por el calor, tanto calor que hace, me ha dado algo en la cabeza y veo visiones, pero eso no ha ocurrido. Igual sí que se impresionarían en el momento, pero conforme pasara un poco de tiempo le quitarían valor a eso que han visto. En cambio, cuando lo que se te impresiona es el espíritu, cuando esa impresión la recibes en el corazón y tienes un testimonio de las cosas, no hay nada que te pueda bajar de tu conocimiento de que tú has visto eso, que tú has sentido eso. Así que no debemos de pedir señales, lo que debemos de pedir es fortaleza en el testimonio y hacer las cosas que tenemos que hacer para que el testimonio esté fuerte, porque las señales no convierten. Si ya estás convertido y tienes fe, pueden fortalecer tu fe, pero si no lo tienes, no busques señales porque por ahí no te van a venir. Las palabras de Samuel en la Marita fueron duras porque el Señor lo que pretende cuando los profetas hablan a su pueblo es disciplinar al pueblo. Como los padres cuando le dicen palabras duras a sus hijos, no es porque no quieran a sus hijos, es porque quieren disciplinarlos, y a veces para darles disciplina pues tienes que hablar duramente, pero con amor. Entonces el Señor, siempre que a lo mejor manda a los profetas a que digan cosas duras, siempre en algún momento dicen: pero si os arrepentís, seréis salvos. O sea, te dice lo que te puede pasar, pero también que si haces lo que te está pidiendo, pues que serás salvo. Tenemos que dejar que el Señor nos moldee y nos haga como Él quiere que seamos, porque Él es en este caso el escultor que está esculpiendo todavía nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que dejar que nos discipline. Al final de la clase, al final del vídeo, o sea, cuando termine la clase, os voy a dejar un vídeo que se llama el grosellero. Es un cortito y está muy bien, ilustra muy bien la forma en la que el Señor nos disciplina. Por eso no voy a entrar más en esto, porque el vídeo lo explica perfectamente y es muy entretenido. Así que recordad, cuando yo diga amén, después estará también el otro vídeo, ¿vale? Vale, pues el propósito de la disciplina del Señor es, primero, persuadirnos al arrepentimiento. Él nos disciplina para ver si así, de una vez por todas, nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos. Al arrepentirnos de nuestros pecados, seremos purificados y santificados, que es lo que el Señor busca también al disciplinarnos, que nos purifiquemos y nos santifiquemos. Y así, al santificarnos y al purificarnos, Él puede reorientar nuestra vida hacia un camino mejor. Y ese es el motivo por lo que los profetas disciplinan a veces duramente, pero es para conseguir que nos arrepintamos, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos
y que le demos como al tontón al navegador que dice recalculando ruta, y que nos lleve por un camino mejor, del camino por el que estamos caminando nosotros en ese momento. Samuel en la manita enumeró 4 verdades que quería que la gente supiera de sus enseñanzas. Lo primero era saber acerca de los juicios de Dios. Él quería que su pueblo supiera cuáles eran los juicios de Dios. También quería que el pueblo conociera las condiciones del arrepentimiento. Saber que el pueblo supiera también acerca de la venida de Cristo y que el pueblo supiera también las señales de la venida de Cristo. Esas 4 verdades Samuel quiso y las enumeró, que su pueblo tuviera conocimiento de eso, de lo que él le había predicado. Tenemos que regocijarnos de tener un profeta viviente. Y voy a citar algo que dijo el de Roach. Dijo: un mensaje de una autoridad general en una conferencia general es un mensaje preparado bajo la influencia del Espíritu Santo. Y no se da para que se disfrute, sino para inspirar, edificar, desafiar o corregir. Y claro, luego actuar y aplicar en nuestra vida. Sí que es verdad que muchas veces cuando estamos en una conferencia y preguntamos ¿qué te ha parecido la conferencia? Decimos a veces, ay, pues lo he disfrutado mucho, o ha sido maravillosa, o me ha encantado, he sentido mucho el espíritu. Pero eso de que la he disfrutado mucho, es verdad que se dice mucho. Y dice el de Roach, una conferencia, un discurso no es para disfrutarlo, es para que te edifique, es para que te haga mejor, pero sobre todo es para que tú lo apliques a tu vida y mejores. Porque si el disfrute se queda en eso, esa hora que he estado allí o esas 2 horas han sido maravillosas, la he disfrutado mucho. Pero luego cuando me voy a mi casa y me preguntan ¿qué es lo que más te ha gustado de esta conferencia? Igual no soy capaz de decir nada en ese mismo momento. Yo entiendo que a lo mejor unos días después, unas semanas después, pues mezcles, ¿no? Y no sé si es de esta conferencia o de la otra, pero a veces recién salido y no eres capaz de decir qué es lo que más te ha gustado o algo que te haya gustado, pero sí, lo hemos disfrutado mucho. Pues vamos a estar más atentos a lo que nos dice el Señor a través de sus siervos inspirados, porque sus discursos son preparados bajo la influencia del Espíritu Santo para, repito, inspirar, edificar, desafiar o corregir. ¿Vale? Pues vamos a terminar leyendo unos versículos del capítulo 16, que me parece que son muy interesantes, y con esto vamos a terminar y os dejo con el vídeo del grosellero. Los versículos son salteados, ¿vale? Os los voy mencionando. Y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras que Samuel en la manita habló desde las murallas de la ciudad. Y cuantos creyeron en sus palabras fueron y buscaron a Nefi, y cuando fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados y no negaron, deseando ser bautizados en el Señor. Pero cuantos no creyeron en las palabras de Samuel, se enojaron con él, y le arrojaron piedras sobre la muralla, y también muchos lanzaron flechas contra él, mientras se hallaba sobre la muralla, mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que por muchas piedras y por muchas flechas que le lanzaban, no podían darle. Y vamos a seguir leyendo ahora en el 6, versículo 6, dice: pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Y seguimos por el 13, pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. En el 15 seguimos: no obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón. Lo que decíamos antes, por muchas señales que tengas, si tu corazón está duro, no ves las señales. Algunas cosas de entre tantas, decían ellos, esto sí que me hizo gracia de reírme, decía, algunas cosas de entre tantas pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí, sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder. O sea, tantas cosas dicen que en algunas acertarán, pero que esto no puede ser, esto no puede suceder, esto no es lógico, decían ellos. Seguimos por el versículo 18. Que no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Si así es, y si fuera el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha manifestado a nosotros, así como a aquellos que están en Jerusalén? La pregunta es buena. De hecho, nosotros la utilizamos muchas veces para compartir el Evangelio.
cuando explicamos que Jesús resucitado fue al continente americano a predicar el Evangelio a sus otras ovejas, decimos justo eso. Ellas también son hijos de Dios, también tenían derecho, ¿no? Pero claro, esto aún no había pasado. Entonces dice, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que están en Jerusalén? Sí, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra, así como en toda la tierra de Jerusalén? Y luego viene a decir, claro, dice que en Jerusalén, porque como nosotros allí nunca vamos a ir, pues no nos vamos a enterar de si lo que ha pasado allí es verdad o no es verdad. Y ellos nos mantienen engañados diciéndonos que sí, que hay en Jerusalén, que sí van a hacer el Cristo, porque sabe que nunca vamos a ir a ese lugar. Dice, y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaban en sus corazones, y se hallaban muy agitados, porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Esos corazones de ese pueblo estaban poseídos por Satanás, y solamente pensaban cosas contrarias al Señor. Y es por eso que actuaban de esta manera, porque Satanás los incitaba continuamente. Hermanos, yo sé que Cristo vive, y sé que esta iglesia está dirigida por un profeta del Señor, que es el profeta Nelson. Y estamos en tiempos difíciles. Para mí es un año, no difícil de problemas míos, pero sí mundial. Está siendo un año muy, muy extraño, donde mucha gente está padeciendo, está muriendo y está todo muy revolucionado. Y yo suplico al profeta, suplico a Dios que el profeta nos guíe y que esté inspirado. Estoy deseando de que llegue a la conferencia de octubre para escuchar qué es lo que tiene que decirnos. No endurezcamos nuestros corazones. Por favor, aunque no podamos reunirnos, acerquémonos al Señor a diario. Por favor, no dejéis de orar, no dejéis de ayunar, no dejéis de leer las Escrituras. Llamar a alguien cuando necesitéis hablar con alguien. Estamos todos dispuestos a escuchar a quien necesite, porque es un tiempo difícil, es mucho tiempo sin reunirnos. Y pido por favor que seáis fuertes y que leáis las Escrituras y que os preparéis y que veáis el vídeo que viene a continuación, porque vais a ver cómo el Señor nos moldea y cómo el Señor nos disciplina, porque nos ama. En el nombre de Jesucristo. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particulares que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar e incluso pedir que nos corrijan. El elder Hugh B. Brown contó que compró una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente dejando solo pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de los tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó que decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan bello y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Años más tarde, el presidente Brown estaba en línea para ser ascendido a general, pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. Continuando con su relato, el presidente Brown recordó: abordé el tren y volví al campamento con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la gorra sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo posible para prepararme. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego oí una voz, era mi propia voz, que decía: yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud.
Y ahora, casi 50 años después, miro hacia arriba a Dios y digo, gracias, Señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestra capacidad y nuestro talento. Oremos para recibir su corrección inspirada por el amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.